del material. Con una calidad muy particular también, porque mi criterio fotográfico es muy amplio. No solo ya como escritor de graffiti, sino también como fotógrafo amateur. Lo que nosotros hemos sacado aquí, seguramente mucha gente hubiera dicho, hostia, eso. Hay cosas que gente diría, pero claro, es que eso es seguramente lo primero que se pintó, por ejemplo, en Teruel o en Segovia. Entonces tiene ese valor siempre un poquito antropológico, y es por lo que al final tienes un volumen de 3.000 o 4.000 fotografías que equivalen, ¿no? Unido a ese material fotográfico, había también que documentar, pues claro, todo el trabajo de campo de entrevistas que salen en el libro, que eran cintas recogidas en cassette, en una grabadora. Había que transcribir el contenido de esas grabaciones a documentos escritos y contar también un poco con el consentimiento de los entrevistados, que de alguna manera tenían que ser sabedores y conocedores que iba a salir un libro y que sí querían que se publicara y tal, ¿no? Bueno, todo eso está recogido en el libro, o sea que era un puzzle de datos, pero bueno, la tarea era entusiasmante porque para mí era un trabajo que después de tantos años por fin veía que tenía visos de haber cumplido mi sueño, que era hacer esto una realidad. Y ahí, bueno, pues yo qué sé, pues azar, no sé, las cosas, lo que yo llamo serendipia de la vida. Me pone en contacto Fernando con Jaume y él es un poco el que relanzó este proyecto pues a lo que ahora es realidad, ¿no? Entonces yo, mi agradecimiento para ti no tiene precio. En el tercer apartado, contenido, enfoque y legado del libro. Como veis, el contenido es amplio y variado. El libro se distribuye por comunidades autónomas y a su vez se divide por provincias. Recoge una selección de imágenes representativas de cada ciudad hecha por Jaume y yo mismo y ofrece una información precisa y detallada de la firma y ubicación cartográfica. Se acompaña un mapa de cada ciudad donde se indican los escenarios principales de esa ciudad, de ahí el título, rutas por el School Graffiti en España. Al final del libro se presenta un cronograma con todas las ciudades incluidas en el libro y las fechas de los viajes. Un aspecto curioso son las anotaciones que realizaba al final de cada sesión fotográfica. Yo llegaba a una ciudad y lo que hacía era, pues, como ya he dicho, comenzar adquiriendo si había mapas de la ciudad en la oficina de turismo y si no lo había, pues ir al kiosco y adquirir un mapa que me diera una idea de por dónde me movía, lugares que me parecían más proclives a ver ese tipo de obras por lo que representaba el urbanismo de esa ciudad. Bueno, guías o muchas veces pues la propia intuición ya me decía, oye, creo que al entrar por las vías del tren, si iba en tren o en coche, mira, por allí había, o vistes allí vestidos de algo, pues hay que ir por ahí, por esa zona, y entonces con el mapa me orientaba mejor. Y qué más cosas. Bueno, eran las anotaciones, lo que estaba diciendo, las anotaciones una cosa eran las anotaciones en la agenda de las fotos donde las tomaba, en las calles, si tenía la posibilidad de haber una placa, o la calle si la tenía en el mapa ubicada, porque a veces los mapas pues eran mapas muy reducidos del casco histórico y no tenía una calle en la que guiarme y decir, oye, pues estoy en la calle X, no, sino que
pues cerca de la iglesia no sé qué, o cerca del parque tal, y era el dato que yo tomaba. A partir de ahí, lógicamente, pues llegaba a la pensión, al hostal donde me alojaba, y allí pues escribía lo que para mí había sido el trabajo en aquella ciudad. Si había habido entrevistas, a quién había entrevistado, si había hablado con gente, qué impresiones me habían dado. Bueno, todo eso lo recogía en esa libreta. Creo que este trabajo, bueno, lo considero que es un trabajo pionero, y en España no sé si hay cosas a este nivel que abarque todo el contexto del territorio español. Son 45 ciudades o 46, unas 500 y pico fotos incluidas ahí, y creo que quien se merece pues también un reconocimiento especial es la gente que en aquel momento yo tampoco puedo decir qué era lo que les movía al hacer este tipo de trabajos, donde muchas veces pues estaban, bueno, si alguno sabe y conoce, pues estaba mal visto, incluso perseguido. Y claro, yo decía, qué tarea más ingrata, ¿no? O sea, hacer algo de una manera altruista y que no te lo reconozcan. Entonces, por ello este libro también va dedicado a esta casta, como yo digo, tan especial de pioneros de una forma de expresión que se ha visto que en aquel momento yo siempre creí en que venía para quedarse, y muestra de ello es pues el grado de evolución que ha desarrollado todo este movimiento cultural, ¿no? Y bueno, decir que el libro no trata de ser un alegato ni a favor ni en contra, simplemente ni hacer un análisis profundo, porque para ello ya hay personas expertas en estos campos que seguro que tienen bastante más conocimiento y ideas que yo de ello. Yo simplemente quería reflejar pues la mirada curiosa de quien se vio sorprendido por unas intervenciones que se alejaban de lo que se conocía hasta entonces pues como murales o eslóganes, ¿no? Yo, en mi modesto parecer, creo que las ciudades deberían de dar cabida a todas estas personas creativas e inquietas que con su arte inspiran y modelan nuevas formas de entender el urbanismo, los barrios y las relaciones interpersonales. Para mí el trabajo de esta gente es de admirar. Llame si quieres añadir alguna cosita más. No sé si hemos aplastado a la gente ya. Al final yo quiero agradecer pues, especialmente a la labor de Gloria por su compromiso con la cultura y la intensa labor que hace al frente de la biblioteca, al ayuntamiento también por su apuesta por el arte y la cultura, fruto de ese deseo elocuente que han expresado los ciudadanos de Sant Sadurní sobre los usos de Can Guineu, que bueno, pues seguro que le dan un uso que se merece, ¿no? Y bueno, y a vosotros, asistentes de esta charla, por vuestra atención y acogida. Así que muchas gracias y bueno, ya si quieres añadir alguna cosa. No, yo sí
como libro es muy peculiar porque es sin duda el libro más raro que creo que voy a hacer nunca de graffiti en España. Seguro, o sea, con la total certeza. Ahí, como decía Tacho, Fernando Figueroa, que sabéis que participó, bueno, firmamos los higotes con Felipe Gálvez o Madrid Graffiti, que seguro que también lo conocéis o lo tenéis por casa. Bueno, pues Fernando me pasó el marrón, eso es así. Lo puedo decir porque me pasó un marrón muy divertido, pero realmente difícil. Fue muy difícil coger el archivo de Tacho y decir, ¿qué hacemos? Porque claro, había unas fotos con muchísima magia y habían otras muy complejas, de decir, hostia, ¿y esto? Pero claro, finalmente le dimos esta fórmula, no por nada, porque es que realmente reflexionamos mucho sobre ya incluso en el propio texto sobre el concepto de school, que sí, todos lo tenemos súper presente, ¿no? En Madrid, pues puede ser desde el 80 desde el Muelle hasta el 92, 93, en Barcelona exactamente igual hasta el 93, en Valencia pues 87, 93, en Alicante pues desde el Logo 3 del 84 hasta el 92, 93, pero claro, lo que decía, que eso no funciona en otros sitios como Segovia o como Teruel, porque se nos va de periodo, ¿no? Y entonces era muy complicado para mí, porque yo sabía que me iban a llover piedras, ¿no? Cuando tituláramos esto un poco por el old school, pero bueno, es que en definitiva es lo que es. Y bueno, sé de la gran apuesta personal que ha hecho Tacho por ver este sueño hecho realidad de todo este material que llevaba años queriendo publicar. Sé del esfuerzo económico y personal que le ha llevado a cabo, o sea, ha sido un grandísimo esfuerzo. Hemos hecho el máximo posible para conseguir un precio razonable. Hay que entender que este libro está producido en Cataluña. Si lo viéramos, lo digo a veces, porque si lo viéramos producido en China, pues seguramente hubiéramos conseguido mejores precios. Pero claro, es que forma parte también, lo explico en otros libros, en otras ocasiones, como Barcelona Showdown, que hicimos, ¿no? Decidimos también producirlo en Barcelona. No, tampoco ya es una cosa de superpatriotismo y tal, ¿no? Pero bueno, los trabajadores que le vemos la cara todos los días, pues son los que queremos que trabajen. No tengo nada contra los trabajadores chinos, pero a producirlo aquí, pues hace que se quede el dinero aquí y eso también tiene una repercusión. Pero bueno, forma un poco parte de esa filosofía, ¿no? Y sí, bueno, el libro que lo veis aquí, claro, hicimos, me pasa aquí Tacho el apuntillo, para quien tenga un poquito de curiosidad, hicimos 500 ejemplares, nos hubiera encantado poder producir 4.000 y que ese precio también hubiera bajado, pero no era posible. Ya que hemos conseguido un objeto bastante cojonudo, porque es una impresión offset, también podríamos haberlo optado por hacer una impresión digital más baratera, pero que se hubiera durado menos. Entonces, claro, este tipo de decisiones técnicas al final pues hacen que tienes un producto muy bueno, pero es un producto pues un poquito más caro. Digo producto porque al final yo como maquetador, a pesar de lo fanático y que soy de graffiti, porque graffiti es mi vida en muchos planos, no solo en los libros, por fortuna, pues al final te define también un poco lo que puedes hacer, ¿no? También optamos por un papel muy bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y también su portadita con un toque ubi, bueno, es un libro que pues creo que hemos dado el máximo posible para tal. Ahora sí, es un proyecto súper particular. Es un libro muy, muy particular. Yo le recomiendo a la gente sobre todo que lo vea, porque cuando lo abres dices, hostia, lo vas pasando y dices, hostia, esto. Pero vas pasando y dices, hostia, esto qué raro, y esto, hostia. Y cuando te acabas el libro y dices, hostia, es una rareza que te cagas. Y es muy, muy interesante. Bueno, muy personal, ya digo, también sí. Un poco por el tema de las anotaciones que tiene el libro,
sobre mis vivencias y anécdotas que me pasaban, ¿no? Pues desde encontrar escritores allí haciendo sus pinitos, en Zaragoza, por ejemplo, y llegar el vigilante de la estación, era en los muros de la estación de Portillo, y llegar el vigilante a hacer su ronda y entonces estar ellos allí y yo estar allí pues fotografiándoles. Y oye, que ellos, claro, se situaban de modo y manera que quien pintaba había uno que controlaba. O sea, uno estaba expectante a los movimientos de la gente exterior, a nivel de quien venía, y si veía cierto riesgo o peligro, pues entonces avisaba, silbido o lo que fuera, y pum. Si podían coger las mochilas las cogían, y si no se quedaban allí, como en ese caso que se quedaron allí y el vigilante ni las vio, vaya. Y ellos salieron y ya me dijeron, dice, no, ya hoy ya no vamos a continuar, seguiremos mañana. Y bueno, pues el trabajo les quedó allí, recogieron sus mochilas, se fueron y el trabajo pues quedó inacabado, porque la mayoría de estas piezas no son piezas de hacerlas y terminarlas en un día. Aparte de que el tipo de sprays que había en aquel entonces no es como ahora, que tienes ahora boquillas de todo tipo, con presiones y demás, ¿no? O sea, aquellas eran spray de talleres de autos, que eran los que utilizaban a nivel doméstico, no eran específicos como ahora, que son específicos para escritores. Bueno, anécdotas de este tipo pues hay bastantes. En Castellón, por ejemplo, pues también, ¿no? La pintada, o sea, el grafiti y la pieza, y al lado, gracias vecinos por no sé cómo dice, denunciarnos o algo así, ¿no? O sea, por no denunciarnos. Porque era una cosa que había lugares en los que te quedabas diciendo, bueno, no hacen daño a nadie, están en un muro que está feo, lo alegran. Era incomprensible, ¿no? Pero bueno, eran las cosas que tenía la novedad. Y bueno, anécdotas varias, también en Vigo, por ejemplo, pero bueno, yo creo que eso, alguien que quiera también un poco verlo, puede, pues, en el libro, si quiere comprarlo, lo encontrará todo ello. Ya digo, la ubicación, con las firmas, con los escenarios, todo ello está bastante bien documentado. Insistiremos porque nos ha preguntado mucha gente por los pies de foto. Lo vamos a matizar, ya le quedará claro a todo el mundo. En cada apartado de cada ciudad se explica cuándo llegó Tacho allí y cuándo tomó las fotos. Lo digo porque hay gente a la que le he puesto yo piezas que evidentemente yo sé que son del 89, o son del 90, o son del 92, y la foto es del 94. Dicen, oye, me has puesto la foto del 94 y dices que es del 94. Digo, no, la foto es del 94, la pieza puede ser del 92, del 91. No es fácil hacer libro de graffiti, nada fácil. No se lo recomiendo a nadie, no porque me quiera quedar yo con el mercado, sino porque siempre te llueven las hostias de todos lados. Pero bueno, la verdad es que el amor te lleva a esto. Y yo ya siempre digo que este será el último libro que hago, porque siempre es una ruina, al final es una ruina de horas de trabajo, siempre. Y siempre acabo haciendo otro más. Ahora tengo dos en marcha, y, o sea que no me quito la ruina ni la enfermedad por hacer esto. Y nada, si tenéis alguna pregunta. Sí, si alguien quiere, no sé, pues consultar o dar su opinión, en fin, estamos abiertos para recibir vuestras consultas o sugerencias, o bueno, y si lo consideráis válido, esperemos que se termine la película
qué os ha parecido la charla, o dejar vuestra opinión, o simplemente, pues nada, aplaudir, porque si no queréis más, dais un aplauso. Nos encontramos aquí pues entre colegas, conocidos y amigos, y bueno, pues nada, así que bravo.